crónicos, oncológicos, y todos los vulnerables al COVID-19. Bueno, es una pregunta compuesta, así que voy a tratar de responder cada uno de los ítems de esta pregunta. Siguiente, por favor. Bien, primero, con respecto, perdón, la anterior, ya, la anterior, creo que hay una que nos hemos pasado, una anterior a esa, por favor. Ahí está. Con respecto a la pregunta que nos dice, ¿qué estamos haciendo con los pacientes del PCT? Bueno, entendemos como PCT a la estrategia de tratamiento y control de la tuberculosis, ¿no es cierto? Bueno, el Hospital 2 de Mayo es un hospital COVID. Eso no significa de que todo el hospital sea solamente para atención de pacientes COVID. Aproximadamente un 70% es para atención de pacientes COVID y hay un 30% de pacientes que no son COVID que se atienden en otro tipo de servicios. Resulta de que se ha diferenciado el hospital en salas COVID y salas no COVID. Actualmente las salas COVID son prácticamente todas las salas de medicina interna. Cada una de esas salas tiene 18 pacientes. Tenemos 5 salas COVID de medicina interna. Estamos hablando cerca de 90 pacientes que maneja medicina interna. Son pacientes de una gravedad leve a moderada. Tenemos una sala manejada por neumología, donde está quien habla, que es la sala de COVID intermedios. Son pacientes moderados a severos, pero que todavía no requieren de manejo intensivo. Estos son en total 16 pacientes. Tenemos una UCI COVID, que son 6 pacientes actualmente, pero a partir de la próxima semana, no, creo que ya a partir de acá un par de días, van a ser 25 nuevas camas de UCI COVID, las que se están habilitando. Bueno, aparte de todo ello, tenemos 3 ambientes que son para pacientes no COVID, y uno de ellos es para tuberculosis. Esos pacientes son pacientes con tuberculosis que requieran hospitalización, ya sea pacientes con RAM o RAFA severos, insuficiencia respiratoria, complicaciones pleurales, ya sea neumotórax, empiema, etcétera, MECTEB, etcétera. Uno de los requisitos para que esos pacientes se hospitalicen es que deben tener un despistaje de COVID negativo, ya sea una prueba rápida o ya sea un hisopado, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. Como ustedes saben, el hisopado nasofaringeo es más que todo para los primeros estadios de la enfermedad. Estamos hablando desde el 2º al 7º día, mientras que la prueba rápida va del 7º a adelante. Entonces, más o menos viendo el tiempo probable de contagios que pedimos hisopado, pedimos prueba rápida. Bueno, esos pacientes están en esta sala de que hasta el momento tiene solamente 8 camas. El problema, ¿por qué tan pocas camas? Porque es una sala que no tiene los recambios de aire suficientes, porque la que tiene recambio de aire se está siendo manejada para pacientes COVID. Con respecto al resto de pacientes, hablamos pacientes con cáncer, neumonía, asma severa, son manejados por medicina interna y nosotros los evaluamos bajo la modalidad de las interconsultas. La gran mayoría de pacientes crónicos, asma, fibrosis, son manejados a nivel primario o mediante el sistema de teleconsultas. Siguiente, por favor. Bien, no estamos haciendo ningún tipo de prueba funcional respiratoria, ni procedimiento invasivo, ni espirometría, ni pletismografía, ni broncofibro, ni biopsia de pleura, no se está haciendo. Las toracocentesis o biopsias se hacen en la cama del paciente en casos muy excepcionales, pero bajo ninguna indicación se hace, y mucho menos lo hacemos en pacientes COVID. Con respecto a pacientes crónicos, lo hacemos por consulta virtual, por telemedicina, y está a cargo de aquellos médicos que no están laborando, población vulnerable, gente más de 60 años o con comorbilidades. Pacientes con neumopatías no TB, que tampoco no son COVID, como les comenté, asma, cáncer, fibrosis, etcétera, se manejan en sala de medicina interna. Y los neumólogos pasamos visita periódica dependiendo la solicitud de interconsulta. Entonces, es más o menos la dinámica que estamos manejando actualmente en el hospital. Pero la pregunta sería, ¿cómo sabemos que es COVID o no COVID? Todo paciente que entra al hospital entra por emergencia. No están habilitadas las consultas externas. Entra por emergencia y en emergencia se hace lo que se llama triaje diferenciado. Si el paciente tiene sintomatología respiratoria, debemos pensar que tiene COVID. Actualmente la pandemia nos hace pensar que todos tienen COVID y pasan inmediatamente a una evaluación diferenciada con ficha epidemiológica y dependiendo la clínica y lo demás se le pide placa de tórax y prueba rápida, ¿no? O hisopado.
Aquellos que son pacientes no respiratorios pasan a lo que sería la emergencia habitual y siguen su proceso de atención. Bueno, eso sería con respecto a la pregunta número 1 que me pidieron responder. Muchas gracias, doctor Renato. Vamos a seguir con el doctor Juan González. Él tiene a cargo, bueno, él es del Hospital Alberto Sabogal Sologuren. Él tiene a cargo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la correcta distribución de pacientes dentro de las unidades COVID-19? Muy bien. Buenas tardes con todos. Saludando también la invitación, Katia, a este evento virtual. Y obviamente, pues, felicitando también toda la participación de todas las licenciadas, personal de enfermería, que obviamente están muy interesados en ahondar más en este tema que nos está actualmente agobiando, que es esta pandemia del SARS-CoV-2. En cuanto a la pregunta, yendo ya directamente a lo que me han encomendado, repetimos la pregunta de cuál es la correcta distribución de pacientes dentro de las unidades COVID-19. Bien, en realidad una respuesta estandarizada en cuanto a la distribución de pacientes de la manera más adecuada, no va a existir una respuesta estandarizada, ¿no? Sin embargo, la experiencia que hemos adquirido con la pandemia de la influenza años atrás, y la experiencia que hemos tenido recientemente en los países en los cuales se inició este brote epidémico del SARS-CoV-2, tanto en China, y después el hecho de que Europa recibió, digamos, el incremento cada vez tan grande de casos, y que obviamente pues llevó a que todos los servicios de salud colapsaran, pues nos llevó pues a que nosotros podamos captar esa experiencia y aplicarla en los países del tercer mundo, ¿no? En este caso en Sudamérica. Y esta experiencia pues es valedera porque a nosotros como que se nos ha facilitado un poco las cosas como para poder llevar al menos un orden. A pesar de eso, siempre hay problemas en cuanto al hecho del orden, a pesar que tenemos esos ejemplos buenos de esos países. Sin embargo, el empezar algo de la nada, empezar poco a poco a recibir casos que fueron creciendo sustantivamente, pues obviamente pues, llevó a que de inicio cada hospital tuviera una experiencia quizás un poco desagradable, pero que después poco a poco ha ido ordenándose, ¿no? En el caso mío, yo pertenezco al Hospital Alberto Sabogal Sologuren, que es un hospital del seguro Social, y obviamente pues es un hospital cabeza de red que maneja y recibe una población asegurada que puede llegar hasta 1 millón de asegurados que van llegando al hospital bajo el sistema de referencias de los diferentes centros de la red. En este caso, el Hospital Sabogal también se ha convertido en un hospital COVID. Desde fines del mes de marzo, cuando empezamos a recibir los primeros casos, se quedó con la gerencia clínica en nuestro hospital en poder ordenar el tema de la recepción de los casos sospechosos y los casos también confirmados que pudieran llegar, de una manera muy similar a la experiencia que se tuvo en China y que es la que se está aplicando en la mayor parte de los hospitales, ¿no? El hecho de tener un triaje diferenciado en una emergencia, como mencionaba el doctor Casanova, y este triaje diferenciado pues es el que podía discernir qué caso podía pasar a la emergencia común y qué caso podía pasar a un triaje, pero ya respiratorio. Entonces, este triaje diferenciado, que está a cargo de personal médico del hospital, pues podía discernir este flujo de dos caminos de enviar a la emergencia común o enviar a un triaje respiratorio. Y en el triaje respiratorio, los pacientes que llegaban ya con sintomatología respiratoria, se les podía realizar al inicio, cuando solamente se contaba con pruebas moleculares, pues obviamente el hisopado respectivo, y con eso uno tenía que empezar de acuerdo a la clínica, de acuerdo a exámenes auxiliares, poder discernir si el paciente era tributario de una hospitalización por sospecha del SARS-CoV-2. Y de ese triaje respiratorio pasaba al área de hospitalización. Ahora, en cuanto al área de hospitalización, empezamos con un área de aproximadamente unas 12 camas distribuidas
al menos unas 4 camas para pacientes positivos, unas 6 camas para pacientes sospechosos y 2 camas de medicina intensiva, obviamente con sus ventiladores respectivos. Ese fue nuestro inicio. Ese inicio, pues obviamente llevó, como decía al comienzo, un poquito a desórdenes, el tema de la bioseguridad, del control de los flujos, el ingreso y salida del personal de salud, el hecho de que se cumpliera correctamente con la colocación de los EPPs, el retiro de los EPPs. Entonces, todo eso llevó a que nos vayamos adaptando gradualmente, ¿no? Al inicio había insumos de EPP tranquilamente, de ahí tuvimos con el tiempo una etapa en la cual los EPP, dado que se daban de manera indiscriminada a todas las personas, a algunos se le agotaba, lo quería recambiar y se le daba. Entonces eso llevó también a que después el personal de enfermería, que es el que se encarga de distribución de los EPP, pudiera hacerlo de una manera cada vez más ordenada. Ese crecimiento de camas, que al inicio, como mencionaba, era pequeño, en poco tiempo, podemos decir ahora que tenemos alrededor, en este momento, alrededor de unas, casi llegando a las 100 camas de hospitalización distribuidos entre áreas de pacientes sospechosos y varias áreas de pacientes confirmados con diferentes grados de severidad. Tenemos áreas donde tenemos pacientes confirmados, positivos, sea con prueba rápida o prueba molecular, que están con grados de severidad leve, y tenemos pacientes con grado de severidad moderado a severo en otras áreas positivas. Y son pacientes que pues, obviamente están a la espera de la unidad de cuidados intensivos para poder recibir la ventilación asistida, la ventilación mecánica. Entonces, este crecimiento ha sido bastante grande. Esto ha llevado pues a que al tener mucho más camas de pacientes positivos y muchos pacientes descompensados, lleve a que el número de camas UCI que tenemos actualmente pues ha quedado demasiado corto. Y como saben, la estancia de un paciente en unidad de cuidados intensivos es bastante prolongada. Es alrededor entre 2 a 3 semanas, 21 días en promedio, una estancia de un paciente UCI. Entonces, esperar a que desocupe una cama, pues es, o el paciente fallece o el paciente sale de alta. Esa es la forma como a veces tiene que salir el paciente de UCI y poder disponer de las camas de ellos. Actualmente contamos con 14 camas de unidad de cuidados intensivos con sus ventiladores mecánicos. Esto pues es poco para lo que tenemos en cantidad de camas de hospitalización. Nuestra distribución pues ha crecido más en hospitalización de pacientes con confirmación de coronavirus, dado que ya actualmente contamos con pruebas rápidas que obviamente pues nos ayudan en cuanto a poder diferenciar si un paciente pasa al área de sospechosos o pasa al área de positivos. La experiencia pues nos ha llevado a imitar lo que en otros países se ha hecho, pues que los pacientes sospechosos van siempre hospitalizados en un cuarto unipersonal, ¿no? Dado el motivo de evitar la infección cruzada. Y en el caso de los pacientes positivos, dado la gran demanda que tenemos de pacientes para ingresar, pues se está haciendo cohortes de pacientes positivos, colocando en muchos casos a veces en una habitación hasta 3 pacientes, tratando de guardar la distancia que debe haber, que por recomendación tiene que ser de 1.2 como mínimo de metros entre cama y cama, para al menos en algo poder ayudarnos en cuanto a cumplir esos requerimientos de bioseguridad hospitalaria. Entonces, este hecho, esta experiencia, pues nos lleva pues a que el tema de que los hospitales, y en este caso en mi hospital, estamos llegando a un punto donde ya estamos casi llegando al tope de nuestra capacidad, pues está bastante cerca. Esta experiencia que les menciono es un hospital público. Y actualmente, pues, si uno compara el tema de esta distribución desde el ingreso del paciente a la emergencia, los triajes diferenciados, el triaje respiratorio, el ingreso a la hospitalización, pues también se realiza en la práctica privada, ¿no? En el caso mío, que también trabajo en práctica privada en una clínica que recibe mucha cantidad de pacientes y se llegan a hospitalizar muchos pacientes positivos y sospechosos,
pues también el cumplimiento es bastante similar, ¿no? Desde una emergencia, de diferenciar al paciente, de categorizarlo en qué severidad tiene el paciente, y obviamente la hospitalización, el tratamiento oportuno, y obviamente pues determinar en el camino de los días si el paciente va hacia al menos una estabilidad o un paciente que puede ir complicándose y puede ir hacia un problema de paciente crítico y llegar hasta una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Yo creo que en cuanto a eso, la experiencia que tenemos nosotros en lo que es mi hospital, y obviamente pues seguramente es algo que se imita, también es muy similar la experiencia que se tiene en los otros hospitales, hospitales grandes del Seguro Social, y como mencionaba el doctor Renato, pues es muy similar también a la experiencia que tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Gracias, doctor Juan González. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Invitamos al doctor Álvaro Bejarano Cacho, él es médico neumólogo del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. ¿Pueden los pacientes con infección por COVID-19 presunta o confirmada ser agrupados en la misma sala? Bienvenido, doctor. Buenas tardes a todos, a los doctores, a todas las licenciadas, y un agradecimiento especial a ti, Katia, por toda la labor que estás haciendo para poder educar, poder hacer el paso de conocimientos y ayudarnos entre todos a salir de este problema. Bueno, a modo de una pequeña introducción, voy a hablar de cómo es el trabajo y el manejo de los pacientes COVID en el Hospital Rebagliati. Bueno, al inicio fueron ocupando la emergencia antigua. Una vez que ya se llenó la emergencia antigua, pasó a ser la emergencia nueva, el nuevo edificio. Aproximadamente ahí tenemos entre 150 a 180 pacientes y está llena. Luego comenzó a ocuparse el hospital, el edificio, y al momento ya tenemos 6 pisos ocupados, que da más o menos unas 150 camas, y la idea es que 2/3 del hospital, de las camas del hospital se ocupen con pacientes COVID. Entonces, sí, vemos que los casos siguen aumentando y siguen ocupándose nuevos pisos. Hay que ir manejando bien cómo va a ser la distribución de los pacientes y también la distribución del personal. Y en cuanto a la pregunta, bueno, un poco de un adelanto del doctor González, hablamos de estos pacientes que si están hospitalizados en una misma sala, hay mucho riesgo de contaminación cruzada y también el riesgo de mutaciones, que es una teoría que todavía no se ha confirmado, que sí se sabe que hay mutaciones del virus que hay en las distintas regiones, ¿sí? En los distintos continentes hay distintas mutaciones del virus, y se piensa que 2 pacientes en un mismo ambiente, por riesgo de aerosolización, y si no está ventilado, pues tienen riesgo de estar en contacto y puede mutar el virus. Eso es por un lado. Ahora, vemos que esto aumenta y aumenta los casos. ¿Qué más se puede hacer? Pues la otra salida podría ser los cortes, ¿sí? Agruparlos por cortes, como bien mencionaba el doctor. La propuesta desde el servicio de neumología del Hospital Rebagliati sería más hacer un hospital de campaña o ocupar algunos otros ambientes que sean amplios, que sean mucho más ventilados, se mantenga la distancia entre los pacientes y se los pueda juntar por cohortes, ¿no? Esa sería la mejor salida de que los casos sigan aumentando y ya no tengamos un ambiente hospitalario donde tenerlos. Esto está basado tanto en las guías internacionales, lo habla la OMS, lo hablan también en las guías en Italia, la guía del Reino Unido, menciona el riesgo que tenemos si es que juntamos 2 pacientes en el mismo ambiente, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta sería mejor apuntar hacia hospitales de campaña. Muchas gracias, doctor Álvaro. Continuamos con las preguntas y damos paso al doctor Renato Casanova. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que deben tener las áreas aledañas a las unidades COVID-19? Con respecto a esta pregunta nos hablan sobre los cuidados que debemos tener en las zonas aledañas a las áreas de pacientes COVID. Bueno, les he traído tanto las zonas aledañas como la misma zona COVID. Esta es una imagen de una de las salas COVID que están a nuestro cargo. Como les he dicho, manejamos dos salas, cada sala de 8 pacientes, son pacientes moderados a graves. Por ejemplo, para que sepan la gravedad, esa paciente que ven sentada en 90 grados es una paciente que tenía al ingreso un PAFI de 52. Para que entiendan que es un PAFI, es un parámetro gasométrico de severidad. Y con ese PAFI esa paciente debería pasar a la UCI. Pero lastimosamente, pues las camas UCI, como decía el doctor González, se desocupan de manera muy lenta por la larga estancia.
Entonces es muy difícil poder ocuparlas. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos en lo posible agotar todas las medidas para que el paciente finalmente no fallezca porque falta ventiladores para su soporte. Bueno, esta sala que están viendo es una sala amplia, es una sala que tiene un sistema de recambio de aire. No es un recambio de aire a presión negativa como son las salas individualizadas, ¿de acuerdo? Esta es un recambio de aire más que todo natural, pero también un recambio de aire debido a que tiene unas salidas que permiten la recirculación y se ha medido en que estén más de 12 recambios por hora. Para ingresar a esa sala, tienes que colocarte todos tus equipos de protección personal. Y como ustedes ven, a la entrada hay una especie de pizarrita donde se colocan los signos vitales que se toman cada 4 horas. Ingresa un personal de enfermería o técnico, toma los signos vitales cada 4 horas y los coloca en esa pizarrita para estar constantemente monitorizando cómo están yendo los pacientes. Van a ver ustedes, no sé si se puede ver, que algunos pacientes están, bueno, la gran mayoría con máscara reservorio. Esta sala tiene puntos de oxígeno y puntos de presión negativa, de vacuum, y prácticamente casi todos utilizan máscara de reservorio. No utilizamos oxígeno por Venturi porque produce mucha aerolización. Utilizamos cánula binasal y utilizamos cánula de alto flujo, pero en las zonas de presión negativa. Siguiente, por favor. Ya, este es el monitoreo con video, monitoreo permanente. Cada uno de los ambientes con presión negativa están los pacientes más críticos. Muchos de ellos están con ventilación mecánica a cargo de UCI y otras no están con ventilación mecánica a cargo de neumo. Ahí tenemos pacientes que están con el sistema de cánula de alto flujo que hemos conseguido a través de algunas donaciones. Como ven, están con monitoreo las 24 horas. ¿Para qué? Para evitar exposición exagerada del personal de salud, ¿no? Es el stand de enfermería, es parte de la zona limpia. Existen 3 zonas diferenciadas en el hospital. Zona roja, zona sucia, zona gris, zona intermedia, zona blanca o zona limpia, ¿no? La zona limpia es la zona de enfermería, la zona de evolución, donde están las historias clínicas. Las historias clínicas no ingresan en ningún momento a las salas COVID. En las zonas donde te encuentran las zonas de estar de los médicos, de enfermeras, la zona de alimentación del personal. Y la zona gris es la zona en donde uno pues hace la transición, donde se coloca y se quitan los equipos de protección personal. Siguiente, por favor. Sí, ajá. Por ejemplo, en esa zona donde está la anterior, por favor, la zona limpia, tenemos también la zona de video y también tenemos acceso a el sistema digital de imágenes. Siguiente, por favor, donde podemos ver las imágenes digitalizadas, tanto radiografías como tomografías, ¿no? Tenemos un equipo de rayos X portátil que está a disposición las 24 horas para nuestros pacientes y que ese equipo se queda ahí, ¿no? Para solicitar placas de tórax si es que el paciente lo requiere. Siguiente, por favor. Y aquí estoy yo, bueno, haciendo un gesto de saludo con los EPP que utilizamos para pasar visita, ¿no? Tenemos el EPP grado 2, que no es el ideal, ¿no? El anterior, por favor, que no es el ideal sería el grado 3, ¿no? Con mameluco. Pero lastimosamente hay poco mameluco y los mamelucos lo están usando más que todos los intensivistas. Pero es un equipo que nos protege. Como ven, tiene 95, tiene unas gafas, tiene un casco facial. Adentro tenemos un scrap descartable, tenemos dobles pares de guantes y tenemos el mandilón descartable, ¿no? Pasamos visita, también hay unas botas que también se desechan. Después de pasar visita se desechan todos los guantes, el mandilón, las botas, nos quedamos con el scrap. La máscara facial y el casco pasa solución con hipoclorito de sodio, al igual que las gafas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y esta es la zona limpia, lo que también es parte de la zona limpia. Eso es cuando ya me cambié y recién voy a ingresar a la zona contaminada. Siguiente, por favor. Y las zonas aledañas son las que están alrededor, las zonas limpias y las zonas grises. Todas las noches son desinfectadas, ¿no? Ingresa un personal que lo desinfecta con solución de fenilfenol todas las noches para tratar de evitar pues que esas zonas se contaminen. Hay un flujo por donde ingresan los pacientes. El paciente en camilla o silla de ruedas no ingresa por este pasadizo, por ejemplo, esta zona limpia, ingresa por la parte de atrás, tiene otro acceso que va directamente a los ascensores. Eso es muy importante para evitar contaminación con fomites, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, y aquí está parte de mi equipo, ¿no? Aquí estamos, quien le habla, mis residentes, enfermeros, personal de limpieza. Esto es parte de la zona limpia, como ven, donde nos colocamos los EPP y ahí ya ingresamos a la zona contaminada y lógicamente al momento de salir desechamos todo lo que hay que desechar para volver a ingresar nuevamente, ¿no? Ahí me ven ustedes con un extra descartable, con guantes, con gorrito, eso ya es, se supone ropa que no ha ingresado en ningún momento a la zona contaminada, ¿no? Lo que sí, no nos podemos quejar, tenemos todavía abastecimiento de EPP, esperemos que eso continúe. Mucho es por la gestión del hospital y otro es por donaciones que nos están dando buenamente muchas instituciones, pero ahí estamos manteniéndonos, ¿no? Siguiente, creo que eso es todo. Sí. Muy bien. Muchas gracias, doctor Renato. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tratamiento estipulado para este tipo de pacientes y qué consecuencias traería, doctor Juan? Bien, en cuanto a la pregunta del tratamiento estipulado, pues como sabemos, pues, seguramente todo el mundo haya escuchado de que actualmente no hay un tratamiento con un nivel de evidencia que nos demuestre que hay efectividad en lo que estamos usando, ¿no? Casi la mayor parte de los estudios son estudios pues, que se han realizado in vitro y dentro de todos esos estudios pues, se ha rescatado el tema de un fármaco, que es la hidroxicloroquina o la cloroquina, como asociado pues, a la citromicina, en el cual se ha demostrado, pues, sobre todo en experiencia francesa, de que hay cierto impacto favorable en cuanto a disminuir la replicación viral y obviamente pues disminuir la severidad de los cuadros, ¿no? Es por eso de que actualmente pues está prácticamente estandarizado y por recomendación de las sociedades científicas, tanto la Sociedad Peruana de Neumología, la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, pues como un esquema de tratamiento en el cual empezar en el paciente, pero que obviamente pues se tienen que reunir criterios para poder iniciar un tipo de tratamiento de este tipo, dado que los efectos adversos, sobre todo de cardiotoxicidad, de arritmias ventriculares, pues es frecuente si es que no se toman estas medidas de precaución, de evaluar previamente al paciente y diagnosticar oportunamente que no vaya a complicarse con alguno de estos eventos adversos, ¿no? Entonces, el tema de la hidroxicloroquina o cloroquina y asociada a citromicina, pues es un esquema que está actualmente en boga y casi la mayor parte de los centros públicos o privados lo están aplicando en los pacientes. Y lo otro, pues, antivirales como el liponavir, el ritonavir, o que tampoco no hay todavía trabajos en los cuales demuestren, pues, algún impacto favorable. Todavía hay varios trabajos que están todavía realizándose. Pues no tenemos todavía la experiencia, al menos nosotros en lo que es mi hospital, no hemos tenido la experiencia de aplicarlo. Sé que algunos hospitales lo están aplicando con algún resultado favorable, pero nosotros todavía no hemos tenido la experiencia. Y obviamente también el tema de que hay otros problemas que tenemos que también tratar debido no solamente al problema netamente de la replicación viral, sino también las consecuencias de los virus en cuanto a producir un problema inflamatorio en el organismo, en este caso en el pulmón, y que obviamente también tenemos que tratar. Y por ese motivo, pues es el tratar de determinar qué paciente me está yendo a un estado inflamatorio tan intenso, un estado de hiperinflamación, y que obviamente puede hacer que el paciente tenga un pronóstico malo, ¿no? Y en esos casos, el tratar de diagnosticar este estado de hiperinflamación que va hacia un estado que se llama la tormenta de citoquinas, pues el tratarlo oportunamente podría evitar que este paciente se complique y llegue a un paciente crítico que necesite ventilación mecánica, ¿no? Y lo otro es el tratar los estados pues, que se están ya viendo, todavía digamos en bastante hipótesis, pero de todas maneras ya se está también tratando la parte de los problemas de cubrir lo que es con anticoagulación debido a los fenómenos trombóticos que se presentan en los pacientes, ¿no? Se está viendo el tema de poder aplicar heparinas de bajo peso molecular
en los casos que lo requieran. Y obviamente también tratando de poder evitar que los pacientes se puedan complicar con estos fenómenos trombóticos, ¿no? Y así cada vez está descubriendo más aspectos en cuanto a esta enfermedad, pero nosotros, pues, la experiencia que estamos teniendo. Aspiración de secreciones cerrada, ¿no? Cuando ya viene esto incluido en el tubo orotraqueal. Esa sería la mejor explicación, creo, y para ser bastante breve en cuanto a la respuesta y resolver la pregunta que me estaban planteando. Gracias, doctor. La siguiente es, ¿podrían detallarnos fisiopatológicamente cuál es la mayor complicación por COVID-19 y qué consecuencias traería a un paciente que supera la enfermedad? Ya, esa pregunta me toca y es una pregunta compleja. Bueno, es más que todo tratar de resumir en lo más rápido la fisiopatología del COVID. Para eso, siguiente, por favor. Les puse unas diapositivas. Siguiente. Bueno, primero, COVID-19 es la enfermedad, no es el virus. El virus es el SARS-CoV-2, ¿ya? Existe el SARS-CoV-1, si quieres decir lo que es el que ocasionó el SARS del 2003, en China también. Y como se asemeja bastante en la fisiopatología y en el daño pulmonar, se le ha llamado SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Así que COVID es otra cosa, COVID es la enfermedad. Bien, miren el coronavirus, ya saben que recibe el nombre de coronavirus por esa membrana externa a manera de corona radiada, ¿no? Y esas especies de cachitos de la superficie externa los da una proteína denominada la proteína spike o proteína pico de superficie. Y es justamente esa proteína pico la que se une a los receptores ECA de la gran mayoría de células de la persona que se infecta de este virus. Siguiente, por favor. Bueno, ya conocemos el virus. Aquí está el virus en una imagen coloreada artificialmente de una microfotografía de un microscopio electrónico de barrido. Ahí se puede ver en color rojito las proteínas pico, proteínas spike, ¿no? Spike, ¿no? Spike. Siguiente, por favor. Y justamente esas proteínas son las que se unen al receptor ACE. El receptor ACE es un receptor que está en todas las células del cuerpo, principalmente las células endoteliales y las células de las vías respiratorias y los pulmones. ¿Ya? Es por eso que el compromiso más importante, más no el único, es el compromiso del tejido pulmonar y las vías respiratorias bajas. Pero actualmente se sabe que este virus afecta a todos los órganos: corazón, vasos sanguíneos, riñones, páncreas, hígado. Hay la hepatitis por COVID o la hepatitis por este SARS-CoV-2, hay pancreatitis, hay miocarditis, hay vasculitis, ¿no? Hay dermatitis y bueno, la neumonitis, que sería el término correcto pulmonar, es la que conlleva la famosa neumonía COVID-19. Bueno, ese receptor permite que el virus pueda ingresar y una vez que ingresa, fusionarse a la membrana celular de la célula huésped y eliminar todo su contenido de su ácido ribonucleico. Siguiente, por favor. Una vez de que el virus ingresa, se internaliza en la célula huésped, va a liberar su cadena de ARN y esa cadena de ARN lo que va a hacer es utilizar toda nuestra maquinaria celular para poder replicarse, formar nuevas cadenas de ARN, formar nuevas proteínas y de esa manera conformar toda su cápsula, su pared externa y salir. Lógicamente, esa replicación origina daño celular y muerte celular, ya sea por apoptosis o ya sea por degradación celular. Todo esto ocurre principalmente en las células de las vías respiratorias, sobre todo bajas, y los pulmones. Lo que no queda claro es por qué en algunas personas produce más daño que otras. Esa es la gran incógnita que tenemos. ¿Por qué, por ejemplo, los obesos, los diabéticos, los hipertensos, los ancianos tienen riesgo de desarrollar enfermedad severa, a diferencia de la gente joven? Probablemente haya que analizar si estas personas tienen más receptores AC2, no queda muy claro. Eso todavía va a ser motivo de mayor y mayor estudios. Siguiente, por favor. Finalmente, el COVID-19, que es la enfermedad,
no solamente produce la neumonía COVID, ¿no?, que conocemos, donde va a haber inflamación alveolar, incremento de la permeabilidad vascular, va a haber trombosis de los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar, pero principalmente de los vasos sanguíneos pequeños, trombosis de las arteriolas, y eso es lo que se está observando actualmente. Hay problema de trombosis a nivel periférico, riesgo de miocarditis, de infarto agudo del miocardio, de accidentes cerebrovasculares, de pancreatitis, de nefritis, de hepatitis. Bueno, es decir, cada día vamos aprendiendo más. La forma de contagio se decía que era a través de los fomites, superficies inanimadas, que era a través de la tos, el estornudo. Bueno, se sabe de que con el solo hecho de hablar cerca de una persona, el riesgo de contagio es alto. La transmisión por aire existe. Que la partícula esté en el aire suspendida, se está viendo que sí hay riesgo. Así que el uso de mascarillas es importante, pero más importante que la mascarilla es el lavado de manos. La transmisión fecal-oral se puede encontrar en aquellos pacientes que están en la fase más tardía de la enfermedad, porque se ha visto que el virus se elimina por heces en los pacientes que ya están en estado de convalescencia. Recuerden que hay 3 fases de enfermedad. La fase de replicación viral, donde hay dolor de gargantita, malestar, un poco de fiebre, mialgias, congestión nasal, etcétera, conjuntivitis, quién sabe. Una fase donde le llaman la luna de miel, en donde la replicación viral baja, pero donde comienza a aparecer la fase inflamatoria, y la tercera fase, que es la fase de hiperinflamación. Esa fase de hiperinflamación es la que genera daño y muerte. Lo interesante es que no todos la desarrollan. Bueno, siguiente, por favor, creo que esa es la última, no sé, permítame, siguiente. Ya, y miren todos los daños que provoca este SARS-CoV-2, ¿no? Puede provocar anosmia y hiposmia, que es unos síntomas que se están viendo en muchas personas que o desarrollan enfermedad severa o desarrollan enfermedad severa, es decir, oligosintomáticos. Se ha visto que el virus tiene cierto neurotropismo y puede subir a través de los bulbos olfatorios hacia el tronco encefálico y producir daño de los centros vulvares de la respiración. Lesiones en la mucosa respiratoria alta y baja, problemas en los vasos sanguíneos a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel pancreático, a nivel renal, fenómeno tromboembólico. Si ustedes recuerdan, ayer la doctora Massetti habló de que ya se está estandarizando el uso de enoxaparina. Y eso es importante para prevenir los fenómenos tromboembólicos. Eso explica el aumento de los dímeros D en este tipo de pacientes. Lo que no nos queda claro son los efectos colaterales a largo plazo. Lo que sí se ha reportado últimamente es que en los niños, esos niños que hacen enfermedad mayormente leve, en algún grupo de estos niños están desarrollando problemas de shock tóxico, necrosis entérica, en el largo tiempo. Estamos hablando en el periodo de semanas o meses post-exposición. Hay mucho por aprender de este virus todavía. Bueno, sí, eso creo que es todo. Gracias, doctor. El doctor Juan González está ingresando de turno. Como bien ustedes saben, ahora los turnos son diferentes. Ya no entras a las 7 u 8, entras antes. Entonces, él se disculpa con ustedes. Sin embargo, voy a hacerles llegar la respuesta a través de nuestro grupo. La siguiente pregunta es, si tengo un contacto domiciliario positivo, ¿es necesario guardar también aislamiento domiciliario a pesar de no contar con síntomas ni prueba que demuestre lo contrario? Doctor Álvaro. Listo. Seguimos el documento técnico del MINSA y, bueno, las distintas actualizaciones que ha habido del mismo, lo que nos mencionan es que los contactos directos de un paciente positivo, los contactos domiciliarios, deben tener una prueba rápida. Entonces, si es que yo soy personal de salud y tengo algún familiar que esté positivo en la casa, debo tratar de evitar y tener todos los cuidados en la casa, de no estar en contacto directo con la persona, de que el paciente infectado esté con la mascarilla la mayor cantidad de tiempo, de que el ambiente sea un ambiente ventilado, que tenga la menor cantidad de insumos o equipos que estén entrando y saliendo de la habitación donde se encuentra en aislamiento él. Y de mi parte debo pedir una prueba rápida para disminuir el riesgo que quiere poder contagiar al resto del personal en el hospital.
¿sí? Es lo que es lo más adecuado pedir la prueba. Todos los pacientes, todos los familiares que estén dentro del mismo ambiente que un paciente positivo deben tener una prueba rápida, al menos del hospital. Aló. Doctor, perdón, he tratado de colocarlo en silencio. Ya está. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué tanta influencia puede tener una buena alimentación para contrarrestar el contagio del coronavirus? Bueno, Doctor Renato. respondiendo también a una interrogante que hay aquí en el chat, rapidito, me hablan de que qué porcentaje de pacientes infectados desarrollan IRA. Bueno, la mayoría de pacientes que desarrollan insuficiencia renal aguda son los pacientes que comienzan a hacer disfunción orgánica, sobre todo los pacientes que están en la UCI. En nuestro servicio, que es intermedios, hemos tenido muy pocos casos. Hasta ahora llevamos cerca de 100 pacientes atendidos desde el 16 de marzo que arrancamos operaciones y hemos tenido solamente 2 pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda, pero no requirieron hemodiálisis. Bueno, con respecto a lo que es alimentación, ahí coloco 2 casos o 2 imágenes importantes, la obesidad y la diabetes. Si ustedes están en cuarentena o están, digamos, en casa o son personal de salud que lógicamente van a informar a sus familias qué comer y qué no comer, por favor, que la cuarentena no sirva para comenzar a aumentar de peso, ya sea por el sedentarismo, ya sea por el ingesta de alimentos muy ricos en grasas y carbohidratos. Se ha visto que los obesos y los diabéticos descompensados tienen más riesgo de desarrollar complicaciones por este coronavirus. No queda clara la fisiopatología, pero es lo que estamos viendo en la práctica. Igual manera, los hipertensos deberían comer bajo en sal. No existe el alimento protector, ¿ya? Les van a llegar a ustedes cientos y cientos de WhatsApps y de posts en Facebook de que tal alimento y tal fruta y tal cosa previene el coronavirus. No, no existe. El coronavirus se previene con las medidas de bioseguridad y higiene que todos ustedes conocen, ¿ya? La mejor defensa para el coronavirus es esa, es la limpieza. ¿De acuerdo? Los alimentos ayudan, sí, para mantener un estado de salud adecuado. La pregunta es, ¿qué hago con el paciente que ya está con coronavirus en casa? ¿Qué le recomendamos comer? Bueno, lo que recomendamos es evitar las comidas altas en grasa, porque muchos pacientes con COVID leve desarrollan hipertransaminasemia y eso conlleva cierto grado de inflamación hepática, así que bajo en grasa. Número 2, tratar de ingerir una mayor cantidad de antioxidantes, es decir, alimentos que contengan antioxidantes, y hablamos de las vitaminas A, C, E y D. Ahí hablamos de las verduras, hablamos de las frutas, ¿no? Así que hay algunos estudios, ojo, estudios más que todo descriptivos del papel protector de la vitamina C y la vitamina D en el desarrollo de enfermedad severa por COVID, pero ojo, son solamente descripciones, no son estudios randomizados ni dobles ciegos, pero lo podemos recomendar. No alcohol, no tabaco, ¿de acuerdo? No tabaco en lo posible, y bueno, eso sería lo más recomendable en el caso de nosotros, dieta balanceada, pues no es lo principal. Bajar harinas y grasas. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿debe existir diferencias en la atención de un EPP básico y un EPP completo para la atención de pacientes con COVID-19? En este caso lo tendría que resolver el doctor González, pero considero que es una pregunta muy importante. Tal vez doctor Renato o doctor Álvaro quisieran hablar acerca de este punto. Bueno, esa es una cuestión muy compleja. La verdad es de que deberíamos estar protegidos para proteger, porque nada me sirve que yo atienda a un paciente COVID con equipos de EPP inadecuados, terminándome yo contagiándome y contagiando a mi familia, y al final extendiendo la enfermedad. Y no solamente voy a contagiar también a mi equipo de salud que trabaja conmigo. Recuerden que muchos de nosotros vamos a ser oligosintomáticos y otros haremos enfermedad severa. Lo que se debería hacer es gestionar. Yo sé que en otras instituciones hay mucho problema con la CPP y eso tiene que ver mucho con gestión, con adquisición. Lastimosamente, quiero que sepan que hay una escasez mundial de equipos de protección personal.
¿ya? O sea, tenemos la buena intención de tener la plata y la ganas de comprarlo, pero no hay, pues. Y es por eso que nuestro país está recién tratando de tener tecnología para hacer guantes y hacer mascarillas. Tengo entendido que por ahí están haciéndolos, ¿no? Pero que esta epidemia o esta pandemia nos sirva, pues, para no ser tan dependientes de la tecnología extranjera, ¿no? Países del primer mundo o países desarrollados van a salir mejor librados que nosotros porque ellos tienen la tecnología para poder hacer equipos de EPP. Nosotros no la tenemos, lastimosamente, y si la tenemos es muy limitado. Rehusarme la atención, el hecho de que te rehuses a la atención porque no hay equipos de protección no significa que estés yendo en contra de tu juramento, ¿no? No, 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 para nada. Lo que tenemos que hacer es tratar de sentarnos y conversar y tratar de evitar la exposición innecesaria, ¿no? Y también la sobreexposición, ¿no? De que yo sé que ahora hay incentivos económicos para trabajar horas extras y lo demás. Está bien, perfecto, pero por favor no sobreexponerse. Recuerden lo que se llama la carga viral. Cuando más te expones a un ambiente infectado, el riesgo de que desarrolle enfermedad severa es mucho mayor. Así que, en todo caso, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No sé si el colega tendría algo más que agregar. Sí, bueno, creo que la idea en la primera pregunta era ver si es que había un EPP básico, EPP completo. Más que EPP básico y completo, hablamos de los niveles de los equipos que tenemos que utilizar, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, de acuerdo a la actividad a la que a la actividad que vamos a realizar, y también estar pensando en los casos de los procedimientos, que hay mucho mayor riesgo usar un equipo completo, ¿no? El punto de rehusarnos a la atención, creo que es muy importante reforzar lo que dice el doctor Casanova, que el personal de salud en estos momentos de pandemia es muy valioso. Y entonces tenemos que cuidar siempre nuestra salud y la salud de nuestra familia. Si ya estamos disminuidos porque hay muchas personas, mucho personal que está de licencia y estamos complicados para los turnos, entonces que uno se enferme es generar un problema más al trabajo. Y dentro de las normativas del MINSA hablan que siempre hay que asegurar que se cuente con el equipo de protección completa, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hay un micrófono que se ha liberado, por favor mantenerlo en silencio. La siguiente pregunta es para usted, doctor. ¿Cuál es el uso correcto de las mascarillas en unidades COVID-19 y fuera de ellas? Muy bien. Bueno, esto ha sido todo un tema desde hace unas semanas porque había que conversar primero los lineamientos de la OMS, que no era necesario no era necesario usar la mascarilla. Luego, con los nuevos estudios, salió la OMS también a decir que sí había que utilizar la mascarilla, que era importante el uso de la mascarilla. Luego se comenzó a comprar y a desabastecer en todo el mundo las mascarillas N95 o los filtros P100. Entonces, importante como personal de salud que sepamos que si estamos en contacto con un paciente de riesgo, si estamos en una zona donde hay casos sospechosos o casos confirmados con diagnóstico de COVID-19, en esos momentos tenemos que usar una mascarilla N95. Y cuando vayamos a usar una mascarilla N95, siempre al momento de colocarnos el EPP debemos hacer una prueba de ajuste para verificar si hay fuga o no hay fuga, si es que ésta se adhiere correctamente a los pliegues de la cara, asegurando la nariz, que esté la boca y el mentón dentro de la máscara. Asimismo, cuando hago la inspiración, debería arrugarse ligeramente la mascarilla, o puedo tocar a los bordes de la mascarilla y ver que no haya ninguna fuga, ¿no? Para cuidarnos de la infección. En los ambientes donde no haya pacientes con sospechas, si estoy fuera del hospital, si estoy transportándome, la medida más importante va a ser poder utilizar una mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque esto evita que haya la propagación del virus mediante los fomites, que esos son los fomites, va a ser la saliva cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno estornuda, y es ahí la forma de contagio mediante la cual viaja el virus. Entonces, uso de mascarillas simples en las calles, y si estamos en el hospital, pues lo correcto es usar una mascarilla de 95, la cual tenemos que verificar que tenga un buen ajuste. Siempre priorizar en eso. Y en cuanto a las mascarillas, también había otro problema. Las mascarillas tienen muchas denominaciones, las N95, las FFP2, las KN95. Bueno, si lo hacemos para poder compararlas, las N95 nos mencionan que si están categorizadas como N95,
van a proteger hasta en un 95% de las partículas menores de 0.3 micras. Las FFP2, que es digamos, es la normativa que tiene Europa, son similares a las N95, son comparables a las N95. Las KN95 es la autorización que les dan en China, ¿sí? Y cumplen parámetros similares a las N95. Entonces, verificar siempre que sea una máscara que tenga la autorización, ya sea europea, la americana o la china, pero que sean de una marca reconocida, o se puede verificar incluso en internet, de acuerdo a los registros de cada mascarilla, para estar bien protegidos al momento de entrar en contacto con los pacientes. Doctor, disculpe que le vuelva a comentar esto, pero yo creo que la pregunta más recae porque hay muchas colegas que han estado usando doble mascarilla. Han utilizado la mascarilla quirúrgica debajo de la mascarilla N95. Por un tema, pues, no solamente de seguridad para ellas, sino que también transpiran y se filtra mucha información incorrecta. Entonces sería importante que vuelva a recalcar esto. Ok. Otro tema importante sí que podemos ver de las mascarillas es que en estos problemas de pandemia se habla de la reutilización o el uso prolongado de las mascarillas, ¿no? Entonces, ¿qué es uso prolongado? Uso prolongado va a hacer que use la misma mascarilla para ver distintos pacientes, sin retirarme la mascarilla, que es lo que normalmente utilizamos nosotros, ¿sí? Muchas veces en pacientes con tuberculosis. Y otra cosa es la reutilización. Entonces, la reutilización va a ser que veo los pacientes, me quito la mascarilla, la guardo y luego la vuelvo a usar en otro momento que la necesite. La reutilización tiene el gran riesgo de contagiar y propagar el virus, porque voy a tocar la mascarilla, voy a tener que guardarla en una bolsa de papel, por ejemplo, y esto puede esparcir el virus en zonas donde no están contaminadas. Por eso es que es importante que la mascarilla N95 sea de preferencia de un solo uso. Al momento de retirar la N95, tener mucho cuidado de tocar el filtro, porque es ahí donde va a estar el virus, me puedo infectar. Y luego del retiro de la mascarilla, siempre igual hacer el lavado de las manos. Entonces sí muchas veces están utilizando la mascarilla, una mascarilla simple por dentro de la N95 o una mascarilla por fuera de la N95, que también es lo que he visto, para tratar de alargar el tiempo de vida de estas mascarillas. Pues hay un proceso específico para estas mascarillas con radiación en todo caso, ¿sí? con rayos ultravioleta, que va a ser para poder utilizarlas por más días. Pero lo correcto sería que utilicemos una mascarilla por el turno que vamos a estar con el paciente, con todos los cuidados de no estar manipulando, no estar tocando, y después de eso descartarla. Correcto, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ahora que estamos laborando en 2 turnos, como son de 7 a 4, y el turno de noche de 4 a 7, estamos teniendo una exposición de 9 horas en el día y 15 horas en la noche. ¿Esto sería un factor para contagiarnos del COVID-19? ¿O cuál sería el mejor horario de atención dada la realidad de nuestro sistema de salud? Bueno, es una pregunta compleja. Yo voy a ser bien honesto y claro. Como decía el doctor Bejarano, estamos adoleciendo de falta de personal de salud. En mi hospital trabajamos solamente con el 40% personal nombrado. La gran mayoría se ha retirado ya sea por edad, ya sea por comorbilidades. Y voy a ser bien honesto, quien le habla hace turnos de 24 horas seguidas cada 5 días. Y hago un promedio de 6 turnos a 7 turnos al mes para completar mis 150 horas de ley. La verdad es de que mientras yo sepa protegerme, sepa utilizar adecuadamente mis EPP, tenga mis EPP adecuados, lógico, tenga yo una oferta de EPPs adecuados, el riesgo del desarrollo de enfermedad realmente no debería ser significativo. Tampoco se recomienda hacer turnos de más de 24 horas por una cuestión lógica de agotamiento físico y de sobreposición, ¿no? Pero realmente no existe ni el horario de atención ni las horas adecuadas. Lo que recomienda las entidades es que no sea más de 24 horas y después de ello tener por lo menos unas 72 horas no exposición para evitar pues
contacto con el virus. Así que es una pregunta que linda mucho con la realidad de cada hospital y con aspectos éticos de cada persona. Esto de acá es un cuadrito que es, por ejemplo, estaba justo leyendo ahorita acá en mi WhatsApp, que recibo información a cada rato. En España, el 80% de médicos y enfermeras contagiados por COVID ha sido durante el retiro de los EPP. Es decir, no saben retirarse o no saben colocarse el EPP y terminan finalmente reinfectándose. A manera de anécdota, ustedes ahorita tienen que comportarse como se comporta un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, que cualquier superficie en contacto es una superficie potencialmente infectante con coronavirus. Yo estoy viendo personal que coge las historias y con esa mano coge la manzana y coge el lapicero y con esa mano agarra y qué sé yo, se colocan las mascarillas. Por favor, tengan mucho cuidado. Mientras más se laven, mientras más se cuiden, va a ser mucho mejor para todos. Siguiente, por favor, creo que hay una más o ahí quedo. Siguiente. Listo. Gracias, doctor. Doctor Álvaro, ¿cuál es la normativa considerando que las colegas de 60 años que no tienen comorbilidad están obligadas a atender a los pacientes con COVID, sabiendo por edad ya tienen las defensas disminuidas? Listo, bueno, si nos regimos a la normativa del Ministerio de Salud, pues lo que dice es que el personal de salud que tenga factores de riesgo, ellos mencionan hipertensión, diabetes, entre otros, no debe exponerse a la atención directa de pacientes sospechosos, probables o confirmados de COVID-19, ¿sí? Y líneas más arriba, ellos mencionan que dentro de los factores de riesgo están mayores de 60 años. Y las comorbilidades, ampliando un poquito, son hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, obesidad, asma, EPOC, enfermedad renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, si es que alguien lo necesita. Entonces, si hay un trabajador de salud mayor de 60 años, no debería estar expuesto en un área donde hay pacientes sospechosos o con diagnóstico de COVID-19. Esa sería la respuesta más clara y creo que todos con el documento del MINSA en la mano se pueden avalar. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta por interno. Vamos a responder solamente esta pregunta y luego pasamos a las conclusiones finales. Doctor Álvaro, buenas tardes. En recientes declaraciones del doctor Ciro Maguiña habló del fármaco tocilizumab para la prevención de la tormenta de citoquinas causantes de inflamación como respuesta al COVID-19. ¿Se está aplicando ese medicamento ya en todos los hospitales? Bueno, en cuanto a los medicamentos, hay más de 300 medicamentos que ahora están corriendo estudios para ver si tienen algún efecto o no en la enfermedad. Y dentro de ellos se mencionó el tocilizumab y ya se viene utilizando. El tocilizumab es un medicamento que va a parar la tormenta de citocinas porque va a actuar directamente sobre la interleuquina 6, que es un marcador importante de la inflamación. Así que ya se planteó como parte del tratamiento. Sin embargo, las últimas revisiones, tanto para ver ensayos clínicos controlados o revisiones sistemáticas, no sugieren todavía el uso de tocilizumab con una evidencia fuerte, ¿sí? Porque no hay estudios que puedan corroborar esto. Es posible y en algunas series de casos mencionan que el tocilizumab tiene buena respuesta, que disminuye la tormenta de citocinas, que disminuye la mortalidad. Sin embargo, no hay evidencia todavía para asegurar que es el medicamento adecuado. Hasta ahora, ningún medicamento se ha comprobado que tenga un efecto positivo en la enfermedad de COVID-19. Todas son sospechas, todas son plausibilidades fisiológicas, como bien ya explicó el doctor Casanova, la fisiopatología. Muchos de los medicamentos actúan en distintos momentos de la infección y con esos medicamentos se está intentando. Y la pregunta si se está aplicando en todos los hospitales, pues es un poco difícil porque es bastante caro. Sin embargo, en la clínica privada, sí he visto que se está utilizando. Correcto, doctor. ¿Cuál sería? Yo quisiera complementar la respuesta del doctor Bejarano, si me permiten. Sí, claro. Ya, en el Hospital 2 de Mayo tenemos hasta el momento 3 pacientes que han recibido tocilizumab, pacientes que han estado en franca tormenta de citoquinas. Es cierto, el costo es elevado, cada ampolla cuesta 1.300 soles y colocamos en promedio 3 ampollas endovenosa,
una o 2 dosis, ¿no? Por ahora lo está asumiendo el paciente y la respuesta hasta el momento ha sido buena. La verdad que hemos tenido buena respuesta. Ojo, eso no significa de que es el medicamento ideal. Lo que sí es importante señalar de que en la resolución ministerial que salió el día de ayer, la 240, ya están aceptando el uso de este medicamento, pero en las unidades de cuidados intensivos. Esto es importante porque, como yo les había comentado, la gran mayoría de medicamentos para el manejo de esta enfermedad son medicamentos que se han ido, digamos así, rescatando en el día a día mediante estudios descriptivos. No vamos a encontrar grandes estudios, ensayos clínicos, randomizados, doble ciego, no, eso todavía están en proceso. Es por eso que hacer una evaluación con pregunta pico o evaluación con revisiones Cochrane ahorita realmente no es del todo pertinente, porque de hecho que nos van a salir que no hay evidencia fuerte para dar tal o cual medicamento, pero si no damos nada, finalmente quedamos. Y ese es un problema de las aseguradoras que trabajan mediante protocolos, ¿no? Bueno, la idea es que dar al paciente lo que lo beneficie, pero tampoco no darle algo que finalmente lo vaya a dañar más. Es por eso que estamos aprendiendo con el día a día, lastimosamente, ¿no? Gracias, doctor Renato. Por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, en el caso mío, finalmente es, primero, mantener la calma. Número 2, por favor, si tienes la posibilidad de apoyar y combatir con nosotros, únete a la lucha, por favor. Protégete, exige las medidas necesarias para que te protejas. Vamos a salir de esta enfermedad, sí. Van a haber muchas víctimas, sí, eso es cierto. Pero esta enfermedad nos va a cambiar la vida, no sé si para bien, pero por favor, necesitamos mantenernos unidos. Eso es lo importante. Es importante dar críticas, observaciones constructivas, pero sobre todo necesitamos propuestas para salir juntos adelante, como MINSA, como Salud, como Fuerzas Armadas, como Policía, etcétera, ¿no? Y como también la práctica privada, ¿no? Yo finalmente agradezco la iniciativa de ese tipo de charlas para poder llegar a compartir nuestras experiencias, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Álvaro. Bueno, yo quisiera darle más fuerza a la idea de que estemos todos unidos. ¿Sí? Son momentos difíciles y para el sector salud es un momento muy, muy complicado, pero nos toca a todos poner el hombro, nos toca a todos dar la cara, pero siempre bajo los cuidados que necesitamos, ¿sí? No arriesgarse en vano, no permitir ingresar a las áreas sin el equipo de protección adecuado, exigir siempre el equipo de protección y pensar en que todos somos un solo equipo, tanto personal de enfermería, personal técnico, médicos, nutrición, tecnólogos y el personal de limpieza. Todos somos un equipo para sacar eso adelante. Así que mucha fuerza y muchas ganas a todos. Muchas gracias para ambos, también para el doctor González. Una pena no haber podido terminar con él, pero desde ya les pido a todos que abran sus micrófonos y un fuerte aplauso para ambos médicos, por favor. Muchas gracias. Esperemos contar con ustedes nuevamente. Gracias. Damos por concluida la presentación. Gracias. 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 Muy agradecida. Muchas gracias. Gracias.